Un placer, mis amigos, mis hermanos, iniciando este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Y les pido por favor que tome su ubicación para que podamos disfrutar de este tiempo, aproximadamente 60 minutos. Que Dios los bendiga a todos. Y les invito por favor a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, que estaremos tratando el día de hoy, este capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tema de hoy: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Y usted me pregunta: ¿de qué? Bueno, continúen la sintonía de esta transmisión y estaremos explicando el tema que corresponde en base a este pasaje bíblico. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, muchas gracias por la bendición de tu palabra y por la bendición de este tiempo que nos permites unirnos con nuestros amigos, vecinos, hermanos, familiares y muchos desconocidos, pero que se sintonizan a través de este medio, se unen con nosotros a través de este medio para escuchar tu palabra. Y por quienes te pido, Señor, que los bendigas también con la bendición que tú sabes dar. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos dándote las gracias. Amén. Podemos cantar este coro que dice: puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Cantemos. Puedo confiar en el Señor
canción, dependencia total, absoluta en el Señor. En tiempo de crisis, en tiempo de provisión, en tiempo de salud, en tiempo de escasez. En cualquier tiempo nuestra dependencia y confianza debe estar en el Señor. Otra canción, luego para continuar con el mensaje, la palabra del Señor en este día. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Gloria damos a Dios, gloria damos al Señor por este tiempo que nos permite expresar nuestros cánticos, nuestra adoración, nuestra alabanza. La otra canción que quiero compartir con ustedes es Bendice alma mía a Jehová. Este cántico está en el libro de Salmos 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre.
ritmo se cantaría así, este mismo coro. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuántos y cuáles son los beneficios que recibe del Señor? Podemos enumerarlo, podemos recordar en este momento. Miren, yo puedo tocar la guitarra, es uno de los tantos beneficios de Dios. Puedo cantar, puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar. Podemos hacer muchas cosas por las bendiciones de Dios, porque hay otros que no pueden. Usted puede alimentarse, puede llevar la cuchara a su boca. Es una de las tantas bendiciones que Dios te da. Hay otros que no pueden hacerlo. Usted puede ducharse por sí mismo, por sí misma. Es otra de las bendiciones de Dios. Hay otros que no pueden hacerlo. Podemos ir enumerando y recordando cuántos beneficios que tenemos de Dios. La bendición de Dios. Debemos ser gratos con el Señor. Y en esa gratitud, tomemos la palabra de Dios en este día. Y vamos a ver uno de los beneficios, de los milagros que Jesús hizo en esta historia. Veamos en esta mañana el tema de hoy que quiero compartir con ustedes. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta que Jesús hizo a este paralítico. 38 años, casi 4 décadas. Bastante enfermo, limitado, dependiente totalmente. Leamos lo que dice el texto. El Evangelio de Juan, capítulo 5. La palabra de Dios es importante, es necesaria. Le pido que no se desconecte, sino más bien que permanezca conmigo en este tiempo. Dice así San Juan capítulo 5, a partir del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Israel celebraba 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, que también se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta del Pentecostés, que también se conoce como la fiesta de las semanas. Y la fiesta del tabernáculo, también conocida como la fiesta de las lámparas encendidas o fiesta de las enramadas. Estas 3 fiestas, tenemos entendido que Jesús participaba de estas fiestas, pero Juan, el autor del Evangelio, no menciona cuál de las fiestas era la que sucedió en esta historia en la que Jesús visitó Jerusalén. Podemos entender que fue tal vez la fiesta de la Pascua, pero así lo presenta Juan. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas. Se entiende de que el pueblo de Israel era por donde sacaba las ovejas
para alimentarlos afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y allí cerca estaba un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué es lo que ocurría cerca de este lugar, en este estanque? ¿Qué ocurría? Este lugar era visitado por muchos enfermos. Dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, este era un lugar preferido de multitud de personas enfermas. El texto bíblico dice que estos eran ciegos, cojos y paralíticos, porque esperaban el movimiento del agua. Bueno, la historia cuenta que este era un estanque que venía que era alimentada por aguas subterráneas, posiblemente eran aguas volcánicas, que de vez en cuando erupcionaba este lugar y entonces el agua se movía. Contenía algunos productos químicos estas aguas y se creía, porque esto es una leyenda, se creía que estas aguas eran movidas por un ángel de vez en cuando, pero en los textos originales no existe esta afirmación. Así que eso es una creencia de que un ángel de vez en cuando agitaba las aguas y el primero que descendía las aguas era sanado. Sin embargo, habían multitudes de personas que permanecían durante mucho tiempo, muchos años, para esperar descender a las aguas y encontrar la sanidad. A este lugar visitó Jesucristo. Jesucristo visitaba los lugares donde la gente necesitaba un milagro, necesitaba una ayuda. No encontramos algún texto bíblico donde Jesús visitó a Herodes o visitó el palacio de Pilato o de Herodes, sino que más bien visitaba los lugares donde había gente pobre, despreciada, necesitada. Lugares así frecuentaba nuestro Señor. Y allí se fue. Jesús tenía planeado, sí, Jesucristo nuestro Señor tenía planeado. Él no andaba accidentalmente. Las cosas no sucedían de manera accidental. Todo lo que pasaba con Jesucristo era programada. La agenda de Jesucristo. Jesucristo llega al lugar porque tenía un propósito. El propósito de Jesús mientras estaba en la tierra consistía, cuando menos, en enseñar la palabra. Número 1, enseñar la palabra, aclarar la palabra. Era el ministerio principal de Jesús, era enseñar la palabra, predicar la palabra. Y lo otro que hacía eran milagros, andaba haciendo muchos bienes, sanando enfermos, resucitando muertos, dando de comer a multitudes. Y eso lo hacía por 2 razones. Primero, para mostrar su divinidad. Jesucristo hacía los milagros para evidenciar, mostrar su divinidad, para darse a conocer al mundo, al pueblo de Israel, quién era Él, como el Cristo, el Mesías, para que la gente pueda ver que este Jesús es el Mesías, y la evidencia de que era el Mesías eran los milagros. Porque un hombre común y cualquiera no podía hacer estos milagros, solamente Jesucristo, el Mesías, el Dios hecho hombre. Así que Jesús hacía, número 1, para mostrar su gloria, su divinidad, y número 2, por compasión de la gente, por misericordia de la gente, porque tenía compasión y misericordia. Algunos no lo pedían, Él los hacía sin que ellos lo pidan, por compasión, por misericordia. Pero lo principal era para demostrar quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? El Cristo, el Mesías, el Dios hecho hombre. Y la razón por la que Juan presenta esta historia
es precisamente para demostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y el Dios hecho hombre. Veamos el texto, versículo 3. Leemos otra vez. En estos yacía una multitud de enfermos. Una multitud de enfermos. Jesucristo va nuevamente a mostrarnos su compasión y su misericordia, que era un atributo que pertenece a Dios. Y como Jesús va a mostrar quién era Él, a través de su compasión, de su misericordia, aparece en este texto. Veamos algunos atributos de Jesús. ¿Quién es el que te pregunta? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Aquí le presento a Jesucristo, aquel que pueda sanarte y restaurarte totalmente. Primero veamos su compasión y su misericordia. Había una multitud de enfermos. Estos enfermos eran ciegos, cojos y paralíticos. Los leprosos no eran bienvenidos a este lugar. No, los leprosos no eran bienvenidos a este lugar. Ellos podían irse a otro lugar entre leprosos a vivir y a convivir, porque eran expulsados de la sociedad. Los leprosos eran expulsados de la sociedad. Y aquí en este lugar eran ciegos, cojos y paralíticos. Gente sin fuerza, gente sin futuro, gente sin esperanza, gente marginada. Y allí acudió nuestro Señor Jesucristo. Y allí también es donde todos nosotros nos ubicamos. Sin fuerzas. Ciegos, cojos, paralíticos, espirituales. Es lo que nosotros también podemos entender que somos. Sin fuerzas. Totalmente necesitados, dependientes de Dios. Él tiene compasión de ti y de mí. Por eso es que Él vino al mundo. Porque nosotros no tenemos fuerzas, no tenemos medios, recursos para alcanzar la restauración completa. Así que Jesús, en su compasión, en su misericordia, Él llegó al mundo, se hizo hombre, nació en Belén y a la edad de 30 años empezó su ministerio de popularidad para que Israel pueda conocerlo. Y no se presentó con un documento, con un photochet, sino se presentó con sus obras, con su testimonio, con su enseñanza. Y se manifestó durante 3 años como el Cristo el Mesías, por compasión, por misericordia a Israel y al mundo entero, a ti y a mí. Él es compasivo contigo y conmigo. Por eso llegó a la cruz. No solamente llegó a Belén, a Israel, sino que también llegó a la cruz. En su compasión, en su misericordia, porque nos amó tanto, voluntariamente se ofreció para ser sacrificado en una cruz, por compasión, por misericordia al mundo entero. De manera personal, a ti y a mí, para que a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, podamos tener la esperanza del perdón de nuestros pecados y también la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. En el versículo 5 encontramos que Juan hace la diferencia. Primero presenta a un grupo de personas. A un grupo de personas. Cojos, ciegos y paralíticos. Pero en el versículo 5 Juan hace la diferencia, diciendo, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan incluye la cifra de 38 años para subrayar la gravedad de la enfermedad de este paralítico. 38 años sin poder moverse. Los 38 años iban a ser cambiados en un instante por el poder
y por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tan pronto Jesús lo sana, este hombre empieza una vida diferente. Tan pronto Jesús lo sanó, todos supieron que era un milagro auténtico y fehaciente, porque 38 años de vida era bien conocido este vecino, este paralítico. Era bien conocido. Era bien conocido por más de una generación ya. Casi 40 años con la parálisis. Así que en segundo lugar, si queremos ser sanados, tenemos que también ver el siguiente atributo de aquel que puede sanarnos. El siguiente atributo que encontramos aquí es la omnisciencia y la soberanía de Jesús. Tengo un profundo interés en que ustedes, los que me están oyendo y siguiendo, puedan conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. No tengo otro interés más que en presentarle a Jesucristo como el único mediador que tenemos entre Dios y nosotros mismos. No tenemos a otro mediador, no tenemos a otro salvador. Es Jesucristo, así como Juan el apóstol tiene el profundo y único interés en presentarnos a Jesucristo, a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre. También tengo la intención, a través del Evangelio de Juan, de presentarles a Jesús, a Jesucristo. El único mediador, la única esperanza que tenemos es en lo que Jesús hizo, y en Él debemos depositar nuestra fe, en la persona de Jesucristo, porque fuera de Jesús no tenemos salvación, fuera de Jesús no tenemos esperanza, fuera de Jesús no tenemos la esperanza de la vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Si Juan tiene el interés, yo también tengo el interés de predicarles en esta mañana a Jesucristo. Por eso lo estoy presentando. Todos necesitamos ser sanados y restaurados, pero es necesario entender la manera, la forma de encontrar la sanidad, la restauración. No es solamente por conocer y entender acerca de Dios, sino conocer al autor de la sanidad, de la restauración, que es Jesucristo. Si usted cree en Dios, bien hace, pero necesita conocerle a Jesucristo, que es el que le conecta con Dios, que es el puente que tenemos para con Dios. No hay otro puente, no hay otro salvador, no hay otro enlace, solamente Jesucristo. Entiéndase bien, tengo profundo interés y me esmero en que ustedes puedan entender el mensaje de hoy, que es que Jesucristo es el que puede sanarte, restaurarte. Así que en segundo lugar tenemos a Jesucristo, su omnisciencia. La omnisciencia y la soberanía de Jesús. Veamos en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, dice el texto, y supo. Jesús conocía, sabía que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús sabía, dice el texto, y supo. No es que le llevaron el informe de la historia de este enfermo. Él supo y conocía a todos los enfermos. Nada está oculto delante de Cristo Jesús. El siguiente, y lo que le estoy mostrando en esta mañana, el segundo atributo de Jesucristo es su omnisciencia y también su soberanía. Atributos que pertenecen a Dios y pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Dios hecho carne. Jesús conocía desde mucho tiempo la historia de este paralítico. La palabra entonces implica conocimiento sobrenatural sobre la situación de este pobre hombre, de este pobre enfermo. Al igual que Jesús conoce y conoció a este paralítico, también te conoce a usted. Y Él no conoce todo lo que nosotros tenemos y somos para avergonzarnos, para ridicularizarnos, sino más bien para traernos hacia Él y preguntarnos,
sabes que tú necesitas ser sanado. La pregunta que hizo a este hombre, conociendo todo de él, es la misma pregunta que te hace a ti en este día. ¿Quieres ser sanado realmente? Y usted preguntará, ¿de qué? Bueno, la principal enfermedad que tienes es espiritual. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados de Dios. Esta enfermedad es espiritual y es la más grave que toda la humanidad tiene. ¿Por qué? Porque tiene propósito eterno. La enfermedad espiritual tiene propósito eterno. Es decir, si hoy en día no entendemos, no asimilamos, no percibimos, entonces con el tiempo entenderemos si es que no acercamos nuestra fe, nuestra confianza a Jesucristo, a la persona de Jesús. Todos se apartaron de Dios. No hay ninguno que busque a Dios. No hay ningún justo, ningún bueno. Porque todos se descarriaron, dice Pablo en su carta a los Romanos. Por eso, mis hermanos, la pregunta que Jesús hace, conociendo todo de ti y de mí, es, ¿realmente entiendes que necesitas ser sanado? ¿Que necesitas ser restaurado? Y la respuesta de este hombre es totalmente incorrecta, ¿verdad? Totalmente incorrecta. ¿Cuál sería tu respuesta si realmente entiendes que necesitas ser sanado? Sí, Señor, quiero ser sanado. ¿Cuántos están enfermos, paralizados en este día, con alguna enfermedad? Si alguien va y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? La respuesta, si realmente entendemos y queremos ser restaurados, es esta: sí quiero ser sanado. Pero este hombre respondió de la siguiente manera, versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál es la respuesta que tú presentas a la pregunta de Jesús? ¿Realmente entiendes que necesitas ser sanado de la muerte eterna, de la condenación eterna? Si tú no has entendido hasta ahora que necesitas de Jesucristo para ser sanado, que necesitas de Jesucristo para ser restaurado, hoy ojalá puedas entender. Todos necesitamos ser sanados por Jesucristo. Jesucristo vino para sanarnos. Jesucristo vino para libertarnos. Jesucristo vino para trasladarnos de las tinieblas a su luz gloriosa, a la luz gloriosa que es Cristo mismo. Tenemos que reconocer que estamos tan enfermos, tan debilitados, sin fuerzas para permitir que Jesucristo pueda sanarnos. Así que este hombre presenta esta respuesta, este argumento entendible, pero sin embargo la pregunta viene de Jesús y la respuesta debería ser: sí, Señor, yo quiero ser sanado. Entonces Jesús le dijo: bueno, a pesar de que no hubo la oportunidad de que alguien te meta en el estanque para que encuentres la sanidad que estás buscando, yo te digo ahora, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre estaba buscando en su necesidad alcanzar la sanidad. Y Jesucristo llega en el momento que este hombre necesita y alcanza a este hombre la sanidad, la restauración, según dice el versículo 8. En el versículo 8 encontramos otro atributo que pertenece a Dios y que pertenece a Jesucristo. Es la omnipotencia de Jesucristo. Solamente las palabras declaradas por Jesucristo fueron suficientes para que este hombre sea restaurado. 38 años de parálisis. Juan, como dije hace un instante, menciona la cifra. ¿Para qué? Para autenticar el milagro. De tal manera que ante los ojos de los vecinos y de la gente que conocían a este enfermo, podían certificar que aquí hubo un milagro,
que aquí ocurrió un gran milagro. ¿Y quién hizo el milagro? Este hombre no conocía a Jesús. Simplemente dio la orden y el enfermo fue restaurado. Jesús tenía el poder para regenerar, para restaurar, para sanar por completo cualquier enfermedad. Pero escogió a este paralítico porque él tenía un plan. Un plan. ¿Por qué no sanó a los demás enfermos? Simplemente porque él no quiso. ¿Por qué no sana hoy en día a muchos enfermos? Porque él no quiere. ¿Es que es malo? No, él sabe. Él conoce todo, él es bueno. Él es bueno. Yo tengo muchos años, o vengo muchos años rogándole al Señor que me sane de una enfermedad y Él no lo hace. Y no por eso me molesto con Dios. Él sabe por qué no lo hace. Pero puedo hablar, puedo compartir su palabra, puedo ver, puedo escuchar, tengo entendimiento, tengo razonamiento y con esos recursos que Dios me bendice, puedo servirle a Él. No estoy limitado a poder cumplir con lo que el Señor me ha encargado. Pero un día el Señor me restaurará totalmente porque he puesto mi confianza, mi esperanza en Jesucristo. Al igual que usted, al igual que todos, no hay persona que no tenga enfermedad hoy en día. Todos estamos enfermos de algo, de algo. Y por eso está mal Dios. No, no. La enfermedad es el resultado de la caída. Es una de las consecuencias de la caída. Las enfermedades. Hay más consecuencias. Pero finalmente, si nos sanamos hoy, mañana estaremos enfermos de algo. Así es esta vida. Así está la ley. Y no se puede cambiar lo que Dios ha establecido por causa de la caída. Pero aquí en la historia vemos que Jesucristo es el Mesías, es el Dios hombre. Jesús hace el milagro a un hombre, sanándolo de su parálisis de 38 años. El milagro es fehaciente, es auténtico, para darse a conocer y que los judíos podían entender, este realmente es el Cristo, el Mesías. ¿Cómo puede hacer este milagro? Y nosotros también podamos decir, este Jesús que leemos en este capítulo es el Cristo, es el Mesías en quien podemos confiar para poder ser perdonados de nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna por fe en lo que Jesús hizo, porque Él es el Cristo, el Mesías. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Rindió su vida en la cruz. Se presentó voluntariamente como ofrenda perfecta para satisfacer la demanda de Dios. Dios necesitaba una ofrenda perfecta y Jesucristo es la ofrenda perfecta que pagó la deuda de todos. Que pagó la deuda delante de Dios a favor de todos. Así que fuera de Jesús no podemos encontrar el perdón, no podemos encontrar la libertad, la esperanza, solamente a través de Jesucristo. ¿Qué ocurrió con este hombre? Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante tomó su lecho y anduvo. Esta frase demuestra que la sanidad del hombre fue completa. La restauración fue completo. Muchos vieron el milagro. En otro momento vemos la participación de los enemigos de Jesús. Habían muchos judíos que perseguían a Jesús buscando y tratando de encontrar algún motivo para acusarle y llevarlo a la muerte. Y así fue. Aparecen en la historia unos judíos, versículo 10, 9 y 10. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Nuestro Señor hizo con intención la sanidad de este paralítico en el día de reposo, en el sábado. ¿Por qué? Porque quería confrontar a estos hipócritas judíos religiosos
Porque ellos eran hipócritas. Decían que amaban a Dios, que creían en Dios, pero rechazaban a Jesús. Y Jesús hacía esta obra con intención para desenmascararles a estos hipócritas religiosos que solamente querían sus beneficios, que solamente buscaban sus intereses y no les importaba las necesidades de los demás. Clarito vemos en este versículo, era día de reposo cuando Jesús hizo el milagro. En el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, miren lo que le dice: oiga, ¿qué te has creído tú? ¿Por qué estás andando? Si la obra que hicieron contigo es día de reposo, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. A estos religiosos judíos no le interesaba la gente necesitada, no les interesaba, porque ellos están observando solamente cuestiones externas, cuestiones de celebración, cuestiones que están fuera de la verdadera religión, que es de arrepentirse, de humillarse en la presencia de Dios, de reconocerle a Jesucristo como el Mesías, el Cristo. Ellos estaban buscando motivos para acusarle porque rechazaban a Jesucristo, odiaban a Jesucristo. ¿Cuál es el sentido que tú tienes en este día? ¿Estás buscando algún motivo para censurar lo que Dios ha hecho? ¿Estás buscando algún motivo para censurar la predicación de la palabra en este día? Para mostrar tu rechazo a Cristo y a los que predicamos la palabra. Es incorrecta tu actitud si es de esta manera. Lo que tienes que hacer es lo que hizo este paralítico en los versículos siguientes. ¿Qué es lo que encontramos acá? Otro atributo de Dios en la persona de Cristo Jesús: su autoridad. Su autoridad. ¿Quién tiene autoridad para hacer lo que quiere? Y cuando hablamos de la autoridad, de la soberanía de Dios. ¿Quién tiene autoridad y soberanía única? Es Dios. Y Jesucristo es el que tiene autoridad y soberanía. Versículos siguientes encontramos aquí, versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Me gusta esta expresión. Cuando le preguntan a este hombre que tenía 38 años, no le dicen: nos gozamos porque estás ahora libre, estás sano, nos gozamos, compartimos tu alegría, tu felicidad, tu dicha. No, ellos están cuestionando. Oiga, te sanaron en reposo, no te es lícito, vuélvete a enfermarte. Eso que están diciendo: vuélvete a enfermarte, quédate paralítico otra vez, quédate allí como un miserable otra vez. Así es, mis amigos, la religión condena, esclaviza. La religión no quiere que tú y yo seamos restaurados. La religión y los enemigos de Cristo quieren vernos destruidos como miserables. No quieren vernos restaurados, felices, con paz, con gozo, con dicha, con esperanza. Siempre están censurando, diciendo que así no es. Pero sin embargo, la respuesta que este paralítico o ex paralítico da es digno de admirar. Les dice así: el que me sanó, primero dice, el que tuvo poder para sanarme, para restaurarme, para transformarme, para cambiar mi vida de miserable, de pordiosero, a ser un hombre libre, a ser un hombre totalmente restaurado, él mismo me dijo que puedo tomar mi lecho en el día de reposo. Este que tiene autoridad para sanarme, para restaurarme, es el que tiene más autoridad que ustedes. Es el que tiene autoridad por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier imperio, de cualquier dominio. Es el mismo que me sanó, es el que tiene autoridad para hacer todo. Pero este hombre no conocía a Jesús. ¿Y quién es? No sé quién es. Pero este que me sanó, yo creo que también tiene autoridad para estar por encima de cualquier autoridad. ¿Se da cuenta? Jesucristo no solamente tiene compasión, misericordia. Jesucristo no solamente tiene omnisciencia. Jesucristo no solamente tiene omnipotencia para sanar, para transformar, para cambiar, para hacer lo que quiere, porque nada
No hay nada que Jesús no puede hacer, Él todo puede hacer, sino que también tiene autoridad por encima de toda autoridad. Por encima de toda autoridad. Cualquier autoridad, usted piensa en cualquier autoridad, Jesucristo está por encima de toda autoridad. Porque después de que Jesús sanó, Él se fue. Después de haber sanado a este paralítico, Él se fue. Y Él no sabía quién le había sanado, no conocía a Jesús. Entonces le preguntaron, versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pero ya había dado una cátedra a estos judíos. El que me sanó, él mismo me dijo, puedes andar, puedes caminar en día de reposo. Este hombre no conocía a Jesús. Dice el 13, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Nuestro Señor Jesús hizo el milagro y se fue. Pero miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Ante la pregunta de estos enemigos de Jesús, ellos no preguntaron quién te sanó, sino quién te dijo que puedes andar en día de reposo. Y Él les dice así, 38 años ustedes me han visto paralítico y ahora que estoy sano, ¿no se alegran, me censuran? ¿No te es lícito? Ustedes nunca pudieron sanarme y están observando ahora que estoy sano. Este que me sanó tiene autoridad sobre todos ustedes y por eso me dijo que puedo andar. Mis amigos, mis hermanos, Jesucristo tiene autoridad sobre toda autoridad. Él es el soberano. Él es. No hay otro. Jesús es el único Salvador que tenemos. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es lo único que tenemos, que contamos, para poder alcanzar a conocerle a Dios. No hay otro medio, no hay otro Salvador. Olvídense de otro medio. No hay religión que puede llevarte a Dios. No hay líder religioso que puede llevarte a Dios. No hay. No hay pensamiento, no hay filosofía que puede llevarte a Dios. No hay. Se trata de una sola persona y esa persona es Jesucristo. Cualquier otro medio que usted conoce y pretende utilizar para llegar a Dios es inútil, estás acabado, estás liquidado solamente a través de Jesucristo. Por eso, si usted quiere alcanzar, conocerle a Dios, alcanzar el perdón de Dios, acuda a Jesucristo. Acuda a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre aparte de mí, solamente a través de mí. ¿Se da cuenta? Y lo que estoy hablando en esta mañana es precisamente presentarle a Jesús con estas características, con estos atributos, para que puedas entender que Él es el único recurso que tenemos para alcanzar el perdón, la vida eterna, el conocimiento de Dios. Ahora llega el tiempo de la confrontación, ¿verdad? La confrontación. Versículo 16. Dice así, Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recordemos otra vez el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cuándo se entera este paralítico que Jesús era quien le había sanado? Versículo 14. Versículo 14.
Después, dice el texto, le halló Jesús en el templo. ¿A quién? Al ex paralítico. Ya no era paralítico, ahora ya podía ir al templo. Nunca antes él se fue al templo. Nunca antes él se fue al templo. Ahora él se va al templo. ¿Para qué se fue este ex paralítico al templo? Y aquí vemos lo que es necesario observar. Este hombre se va al templo para adorarle a Dios. No conoce a Jesús, pero por la sanidad que él tuvo, quiere adorarle a Dios, quiere agradecerle a Dios, pero ignora acerca de Jesús. No sabe quién es Jesús, pero él se va al templo para adorarle a Dios. La gente se iba al templo para adorar a Dios. Era tiempo de fiesta. Había fiesta en Israel y multitud de gente se iba al templo. Y este paralítico, ¿a dónde se fue después de haber sido sanado? Al templo, al lugar de adoración. Esto me encanta, mis amigos. ¿Cuántas personas hoy en día han sido sanadas del coronavirus? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué estás haciendo tú después de haber sido sanado? Después de haber sido protegido y guardado por Dios. Tal vez no has sido sanado del coronavirus, pero Dios te ha guardado, te ha protegido. ¿Cuál es tu actitud? ¿Adoras a Dios? ¿Agradeces a Dios? ¿Estás esperando el tiempo que se aperturan los templos para ir a adorarle a Dios, agradecerle a Dios? ¿O estás esperando que se aperturen los centros de diversión para ir a relajarte, a decir, ahora podemos celebrar de esta manera? No. Debemos de hacer lo que este hombre hizo después de haber sido restaurado, sanado, guardado por Dios. Ir al lugar para adorarle a Dios, para agradecerle a Dios. Este hombre en su ignorancia, sin conocer a Jesús, pero su corazón decía, tengo que adorarle a Dios. No sabía quién era Jesús. Este hombre no fue sanado por la fe que tenía en Jesús. Él ni conocía a Jesús. No tuvo fe en Jesús para ser sanado, pero Dios tuvo misericordia de él. Jesucristo tuvo compasión de él y lo sanó a pesar de que él no tuvo fe en Jesús. Porque Jesús tuvo compasión y él quería mostrar su divinidad. Él quería mostrar quién es él, el Cristo, el Mesías. Pero encontramos a este hombre adorándolo a Dios en el templo. Él se fue al templo para adorar a Dios, para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero ¿qué ocurre? Y como él quería adorar a Dios con intención verdadera, va a conocer a Jesús. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, pero tiene la intención verdadera de adorar a Dios. Tiene la intención correcta de adorar a Dios. Y allí es cuando se presenta el medio para conocer a Jesús. Versículo 14. Mira, le dijo Jesús a este hombre. Mira, le dice. Has sido sanado. Has sido restaurado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No voy a hacer más comentario de esto, pero lo cierto es que este hombre en ese momento creyó en Jesús. Vio a Jesús, conoció a Jesús, creyó en Jesús como el Mesías. Tú eres quien me sanaste, pudo haberle dicho. Tú eres Jesús. Yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías. Y habiendo conocido a Jesús, él salió a dar testimonio. En el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. No es porque era chismoso. Mire, él me sanó, pueden tomarlo ahora y apedréenlo y mátenlo. No, Jesús es el que me sanó, dijo él. Jesús era el que me había sanado. Su adoración, su gratitud,
su testimonio y su fe ahora en Jesús. ¿Quién le sanó a este hombre? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías de Cristo, el Hijo de Dios. El único en quien podemos confiar para alcanzar no solamente la sanidad física, sino también lo más importante, que es la sanidad espiritual, el perdón, la vida eterna. Concluimos de esta manera. ¿Cómo usted va a actuar después de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo usted quisiera terminar el día de hoy después de escuchar la palabra? ¿Como estos judíos que rechazaron constantemente a Jesús? ¿Como estos judíos enemigos de Jesucristo? ¿O quieres terminar como este hombre de 38 años en la miseria que vivió, en la marginación, en la soledad, porque no tenía nadie? Solo estuvo ahí, esperando por muchos años ser sanado. ¿Quieres terminar como este hombre siendo restaurado? Adorando a Dios, agradeciéndole a Dios por el milagro, por su cuidado, por la salud, por las bendiciones que tiene, depositando tu fe en Jesucristo y dando testimonio del milagro que Jesús ha hecho. Yo le pregunto en este día, a mí me gustaría realmente hacerte la siguiente pregunta, la misma pregunta que Jesús hizo a este paralítico. ¿Quieres ser sanado? Si quieres ser sanado, acuda a Jesucristo. Acércate a Jesús, humillándote, con humildad. Y usted me dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? De todos tus pecados. ¿Cuáles son los pecados? Hay pecados que son tolerables en otras vidas, ¿verdad? Usted sabe. ¿Cuáles son esos pecados que usted convive? Pero son pecados. Aún de esos pecados tienes que arrepentirte. Dices tú, yo soy bueno, no tengo de qué. No hay ni un bueno. La mala noticia es que no hay ninguno que es bueno. La buena noticia es que Jesucristo sí es el único bueno hombre y divino, que es Dios, en quien podemos confiar y acercarnos con humildad, con arrepentimiento. Recibirlo a Él, aceptarlo y nunca más rechazarlo. Y no terminar como estos judíos. Dice el versículo 16, que por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Conviértate en un seguidor de Jesús y no en un perseguidor. Y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque sanaba en día de reposo. Y Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, les dice. ¿Qué se ha creído este? Dijeron ellos. ¿Todavía se atreve a decir que Dios es su Padre? Por esa razón querían matarlo aún más todavía. Jesucristo vino para sanarnos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Dios hecho carne en quien podemos confiar. Fuera de Él no hay salvación, no hay perdón. Todos somos pecadores. Todos necesitamos acercarnos a Jesucristo para alcanzar el perdón. Y estar seguros de que hemos sido librados de esa miseria, de esa parálisis, de esa ceguera espiritual. En Jesucristo ser restaurados totalmente. Termine como este hombre que fue sanado, totalmente restaurado, y no como estos judíos, con amargura, con odio, rechazando a Cristo Jesús. Mañana no, hoy día, porque mañana puede ser tarde. Mientras hay vida, hay oportunidad de acercarnos a Dios por fe en Jesucristo. Jesucristo llegó a la cruz por ti y por mí. El más grande milagro que Jesús hizo es que Él llegó a la cruz. Se ofreció voluntariamente. Pero no se quedó en la cruz, ni tampoco en la tumba, sino que resucitó con poder, con gloria.
Ese es el milagro de Jesucristo que puede salvarnos. Acuda a Jesús, cree en Jesús, siga a Jesús, camine con Jesús. Abandone el mundo, abandone el pecado, abandone la vieja vida, la miseria, la esclavitud, como este paralítico, y sea transformado. Y tú, mi hermano, que Dios te ha guardado en estos días, no me digas que no estás adorando a Dios, que no estás agradeciendo a Dios por sus cuidados, por su bendición. Adórale al Señor, sé grato con el Señor, dé testimonio de tu fe, no te calles, y juntos continuemos. Si hay muchos que no creen por la arrogancia, por el orgullo, sí, es el orgullo que hace que la gente no cree. Si tú no crees, es porque eres muy orgulloso. Tu arrogancia, tu orgullo, tu salud, tu economía, tu poder, tu riqueza, tu conocimiento, tu intelecto hace que tú rechaces. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición, mis amigos, mis hermanos! El haber podido creer en Jesucristo. Yo también era orgulloso, enemigo de la cruz, enemigo de Dios. Pero Dios en su misericordia me tomó y me condujo para conocer a Jesucristo. Por eso con gratitud, con amor, yo te comparto esta palabra para que tú también conozcas a Jesucristo y tengas la vida eterna. Oremos. Bendito Dios, a través de tu palabra en esta mañana, en este día, nuevamente nos has mostrado a Jesucristo, a tu único Hijo, para poder estar seguros de que Jesús es el Cristo, de que Jesucristo es el único medio por el cual podemos encontrar la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Este mundo, con sus aflicciones, con sus problemas, con sus injusticias, nos puede distraer, nos puede deprimir, pero si miramos la esperanza que tenemos en Jesús, podemos sonreír, salir de esta miseria, salir de este caos como se encontraba este paralítico, hacia la restauración, la alegría, el gozo en medio de cualquier circunstancia. Te damos las gracias por habernos enviado a Jesús a morir en nuestro lugar, y por fe en lo que Él hizo alcanzamos el perdón y la vida eterna. Te bendigo y te alabo y te ruego en este día, Señor, por cuantos paralíticos, por cuantos enfermos que están postrados en sus casas, en los hospitales o en las calles. Te suplico, Señor, si están escuchando en este día, que los sanes, que los restaures en el nombre de Jesús. Que sean restaurados, que sean sanados en el nombre de Jesús. Oh Cristo Jesús, restáuralos, Señor, por tu compasión, por tu misericordia y también por lo que tú eres, para que vean que tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre, para que vean que tú eres el único en quien podemos confiar. Haz tu obra redentora y sanadora, restauradora, transmitiendo sanidad física en este momento, completa y espiritual, emocional también. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra en este día. En el nombre único de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace. Un fuerte abrazo para ti. Chao.